Vamos a estudiar esta mañana el último párrafo, la última sección del capítulo 11 de Mateo. Así que pueden abrir sus Biblias ahí y vamos a leer juntos del versículo 25 al 30. La semana pasada terminamos con una sección que fue muy dura. Cuando arrancó el capítulo 11, vimos que los discípulos de Juan llegaron para preguntar si Jesús era o no el Mesías prometido. Jesús responde, no diciendo solo sí, sino mostrando que todo a su alrededor, cada señal y todas las palabras que él dijo dan testimonio de que lo es. No hay ninguna razón para dudar. Pero Jesús toma eso que acaba de decir de Juan para empezar a hablar sobre el rechazo de la nación de Israel al Mesías. Dijimos que este capítulo va a ser un punto de inflexión, un cambio muy importante en el contenido del Evangelio de Mateo. Porque a partir de ahora Jesús va a ser rechazado de formas cada vez más abiertas y va a terminar en la crucifixión. Y en este pasaje Jesús está mostrando qué pasa por el corazón de un pueblo que rechaza al Mesías. Y mostró con lo que pasó con Juan que Israel había rechazado al mensajero y había rechazado al Mesías que el mensajero había anunciado. Y la razón por la que le habían rechazado es no porque no haya evidencias suficientes, no porque no se haya hecho bien el trabajo o no se esté predicando el mensaje correcto, sino porque el corazón del pueblo está endurecido. Y el orgullo del corazón del pueblo hace que ellos no quieran recibir a los mensajeros que Dios les envía. Así que el orgullo del corazón es tan grande que sin importar cuánta luz Dios les dé, ellos aún así no van a responder. Y para eso Jesús les habló en el pasaje anterior, comparando a ese pueblo de ese tiempo y las ciudades de Galilea con algunos de los pueblos más perversos y más paganos y depravados que han habido en la historia del mundo. Y Jesús los compara para decirles, esa gente pereció por su rebeldía, pero tienen que saber de que ustedes tienen algo que ellos no tuvieron. Ellos fueron juzgados por su rebeldía y fue correcto que Dios les castigue, pero ellos no tuvieron la luz que ustedes tuvieron. Así que ¿cuánto mayor castigo no van a recibir ustedes si es que ellos perecieron sin luz? Ahora que ustedes tienen la luz, la rechazan. Entonces el castigo para ustedes va a ser mucho peor todavía. En el pasaje nos encontramos con otro tema que estaba entrelazado con esto, y es si Jesús está diciendo que ellos se hubiesen arrepentido. Nos preguntábamos la semana pasada, ¿por qué no envió Dios al Mesías a su tierra? ¿Por qué no lo envió en su tiempo? ¿Por qué no hubo predicación y señales que hubiesen hecho que se salven? Y pensamos en esto la semana pasada. La revelación para la salvación es un acto de la gracia de Dios. El hombre no tiene derecho a ser salvado. El hombre tiene derecho a ser condenado por su pecado. Pero Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia. Entonces, el hecho de que Dios envíe a los mensajeros y haya luz y revelación es una muestra de esa gracia. Pero aún sigue habiendo cosas que no podemos entender de Dios. No podemos entender cómo Dios obra en un pueblo, cómo Dios decide obrar en un corazón, a dónde Él va a enviar al mensajero y por qué habría luz en ese lugar y no en otro lugar. Y a veces nos sentimos tan seguros con nuestro, con el acceso que nosotros tenemos a la luz. Pero nos olvidamos que es solo gracia de Dios. Hoy podés pensar, no sé, en algún lugar del mundo donde todavía no ha llegado el Evangelio. Hay muchísimas tribus donde nunca llegó todavía. 2000 años después, todavía nadie jamás le fue a predicar a esos pueblos. Y vos mirás y decís, ¿por qué ellos todavía no y nosotros sí? Y podrías llegar a pensar, nosotros somos los misioneros que vamos a llevar a esa pobre gente el Evangelio. Pero nunca tal vez pensaste que si Dios hubiese querido, tal vez esa tribu podría haber sido el epicentro del cristianismo mundial. Y nosotros estar acá, todavía ahora sin luz. El hecho de que haya luz acá, no es porque nosotros seamos mejores que ellos. No es porque seamos más piadosos que ellos. No, ellos son los paganos. Ellos son los idólatras. Y nosotros somos los cristianos, ¿no? Es solo misericordia. Y no entendemos por qué. No hay una explicación lógica.
es solamente un propósito eterno de Dios, un plan que Dios tuvo, que no nos explicó, pero que Él está cumpliendo en detalle. Todo lo que pasa en el mundo es parte de este plan de Dios. Así que después de haber dicho eso, ahora Jesús va a cerrar este capítulo, después de haber dado una palabra de condenación y muy duras contra esos pueblos, va a cerrarlos con en un tono distinto. Va a cerrarlos con un tono de gozo, un tono que no es de condenación y juicio, sino un tono que suena en el corazón en la gracia de Dios. Y cuando leamos ahora el pasaje, vas a reconocerlo porque este es uno de los pasajes preciosos de las Escrituras. Es un pasaje conocido, probablemente te lo sabés, lo has leído muchas veces. Es uno de los pasajes más preciosos que nos muestran a un Dios salvador. Este pasaje toca las fibras más íntimas del cristianismo. Toca en el corazón del Evangelio. En el corazón del Evangelio está este hecho, que aunque no podemos entender a Dios, no podemos explicar cómo Él se maneja, no podemos explicar por qué Dios no llevó la luz a aquellos pueblos y sí la trajo a este pueblo que no iba a responder y que se iba a endurecer. Aunque no sabemos mucho de esto, sí sabemos algo. Dios es por naturaleza un Dios salvador. Si es que existe salvación en este mundo es porque Dios es salvador. Y Dios envió a Cristo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que los hombres fuesen salvos por Él. La rebeldía del corazón del pueblo de Dios hizo que ellos sufran aún mayor condenación. Pero no es porque esto es lo que Dios busca. Dios quiere salvar al mundo. Esta es la misión de Jesús. Esto es el Evangelio. El Evangelio bíblico, el Evangelio verdadero, no presenta a Dios como un Dios apático, distante, lejano, indiferente al mundo y esperando la destrucción del impío, sino muestra a un Dios que llama, a un Dios que invita, a un Dios que envía. Y la Biblia está llena de estos llamados. Todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento están llenos de pasajes preciosos que muestran a un Dios que llama al hombre, vengan y sean salvos. Y este es uno de los pasajes más preciosos, porque acá Jesús mismo está hablando de lo que es su propia misión en este mundo. Y lo que Él va a decir en estas palabras es el mensaje que Él predicó todo el tiempo. Es el llamado a venir a Él. Y este es un pasaje que explica muy claramente el corazón del Evangelio. Y va a ser un pasaje muy rico en teología y muy práctico. Es un pasaje que nos va a llamar a admirar la grandeza de la gracia de Dios. Y por eso el título del mensaje de esta mañana es Gracia Asombrosa. Gracia Asombrosa. Y lo que nos va a mostrar es a un Dios que de una forma libre, generosa, genuina, sincera, Él va a llamar al mundo entero, sin distinción, a venir a Él para encontrar al Salvador que puede cambiar toda su vida y cambiar todo lo que el pecado ha destruido y todo lo que la falsa religión ha agobiado su corazón y puede darles el reposo que su alma tanto anhela. El reposo para este mundo solamente viene a través de la fe en Cristo. Y este pasaje nos va a mostrar esta realidad. Lo leemos Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el llamado del que hablaba recién, venid a mí. Bueno, podríamos dividir el pasaje en tres conceptos que nos van a mostrar un cuadro de esa gracia asombrosa. En primer lugar, la gracia asombrosa de Dios se refleja en su elección soberana. La gracia asombrosa de Dios se refleja en su elección soberana. El versículo 25 comienza conectándonos con el contexto. Mateo usa esta expresión en aquel tiempo, dando a entender que lo que Jesús va a decir ahora está relacionado con lo que pasó antes.
no necesariamente fue simultáneo. Por eso esa expresión en aquel tiempo es un poco general. Es en ese tiempo aproximadamente, y lo que Mateo está haciendo es mostrándonos la conexión con lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es que Jesús condenó a estas ciudades por su rebelión y dijo que su castigo va a ser mayor, pero a la vez dijo que aquellas otras ciudades que se hubiesen arrepentido no recibieron la luz que necesitaban para su salvación. Y es ese contexto que le va a llevar a Jesús a lo que viene ahora. Esta es la continuación de su discurso. Ahora, una persona que no es de Cristo puede ofenderse mucho con lo que dije la semana pasada. La semana pasada yo les dije que el hombre no es dueño de su propio destino. Porque este hombre que se hubiese convertido con la predicación no tuvo las señales que le hubiesen guiado a la conversión. Y el hombre que no se iba a arrepentir recibió señales que le hicieron aún más miserable, yendo a la condenación más baja en el infierno. Entonces, cuando vos lees esto, vos te molesta en la carne el pensar de que vos no dirigís tu vida. Aún tu destino eterno no está en tus manos, porque vos naciste corrompido por el pecado y esclavo de tu pecado, estás yendo a una condenación de la cual vos no podés escapar por tus propios medios. Requiere una obra de un Dios soberano que intervenga en tu vida para que vos escapes de tu condenación. Entonces el hombre se resiente contra este Dios. Y la semana pasada yo les decía, una de las razones por las que personas se resienten es porque no aceptan a este Dios. Ellos quieren un Dios que les sirve a sus intereses. No quieren a un Dios que ellos no pueden manejar. No quieren un Dios que decide lo que Él quiere y que aún su destino está en las manos de este Dios. Ellos quieren ser ellos Dios y quieren que Dios sirva a sus planes y a sus intereses. Entonces, si este es Dios, no lo quiero, dicen. Y yo la semana pasada les decía, no hay una mala noticia, este es el único Dios que existe. Vos no podés rechazar a este Dios y hacer tu propio camino, porque delante de este Dios un día todos van a comparecer. Él dirige todo el universo y si la persona todavía no está en el infierno, es por pura misericordia de Dios. Este es el único Dios que hay. Pero cuando un corazón se ha rendido a este Dios, esta realidad de que Dios es soberano no le irrita, más bien le deshace, le derrite, le deja ver a un Dios que le amó y le buscó y le salvó cuando él no hacía nada por Dios, cuando yo no merecía nada. Entonces, son dos reacciones totalmente distintas. Y vos podés ver en las palabras de Jesús cómo ese pensamiento de un Dios soberano le va a llevar a Cristo a decir palabras de alabanza. Y esto es lo próximo que viene en el pasaje. Jesús acaba de ser muy duro con estas ciudades y ahora se da vuelta y va a alabar a Dios. La palabrita ahí, alabar, tiene la idea de una confesión gozosa y pública. Muchas veces se usa esta palabra con la traducción de confesar. Ahí en Mateo 3:6, por ejemplo, la usó ya cuando dice que eran bautizados por él en el Jordán, los que venían a Juan, confesando sus pecados. Esta misma palabra que usa acá Jesús, usa Mateo de Jesús, que él alabó al Padre. Quiere decir que él confesó al Padre. Ahora Jesús se siente gozoso en su alma por esta cualidad del Padre. Y él va a decir públicamente lo que es verdad del Padre. Él lo va a confesar y él lo va a hacer en una oración dirigida al Padre. La oración comienza llamando al Padre el Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando Jesús le llama al Señor del cielo y de la tierra, lo que está reconociendo es que Dios es el creador de todo. Y por ser el creador del todo, Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Y Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiere. Nadie le frena, nadie evita que Dios cumpla sus planes. Él es dueño y Señor. Todo se somete a Él. No hay ningún átomo en todo el universo que viva independiente a Dios, que pueda rebelarse contra Dios y hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Todo el cielo y la tierra se somete al que le creó y sustenta todas las cosas. Dios es ese Señor. Dios es el amo absoluto de esta creación
Y Jesús lo ve reflejado en esto que pasó con Corazín y con Betsaida y con Capernaum. Él ve a un Dios soberano y él lo alaba por esto. Y él lo alaba específicamente porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Este Dios soberano obra en este mundo con estas dos herramientas o estas dos actividades: esconder y revelar. Dios esconde y revela, y Él es activo en estas dos cosas. Y Jesús ahora lo está reconociendo. Esto de esconder, escondiste estas cosas. Mateo ya usó esta palabra antes, y la va a usar varias veces más en el Evangelio. Y tiene la idea de ocultar, encubrir, guardar y mantener en secreto algo. Por ejemplo, en Mateo 10:26, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. O sea, la gente trata de esconder cosas y Dios un día va a sacar todo a luz. Pero ese intento de esconder, ahora Jesús lo está diciendo de Dios. Dios también esconde. Dios esconde cosas. En este caso, Jesús habla de lo que Dios escondió son estas cosas. ¿Qué cosas son las que Dios había escondido? En el contexto, vemos que Jesús había hecho señales. Jesús había enseñado públicamente. Pero aún mientras Jesús estaba hablando y mostrando estas señales, Dios estaba, venid a mí, escondiendo las verdades que Jesús estaba enseñando de personas que estaban en ese lugar, en ese momento escuchando. Estas cosas se refiere a todo lo que era necesario ver y entender para poder creer y ser salvo. ¿Haría Dios algo así? ¿No mandó Dios a Cristo para que Él sea el salvador de este mundo? Y si Él va a ser el salvador del mundo, ¿no debería estar Dios obrando en todos los corazones para traer la luz que necesitan para que vean y se conviertan? Y Jesús está diciendo, no. De hecho, Dios obró en algunos escondiendo estas cosas, escondiéndolas. ¿A quiénes Dios le escondió estas cosas? Acá lo señala como los sabios y los entendidos. Justo esto aparece en una frase preposicional que da la idea, ¿no es cierto?, suma a esta idea de esconder, esta preposición de los sabios y entendidos, un sentido de distancia. Jesús está mostrando, los escondió y lo mantuvo a una gran distancia, que ellos no tengan acceso a esto. Los sabios y entendidos son aquellos de los que Dios mantuvo lejos esa verdad. Esta primera palabra, sabios, hace referencia a personas que tienen un cierto grado de educación o erudición. Son personas que son tenidas como inteligentes por la gente del mundo. Son gente que han estudiado y han llegado a este rango, ¿no? Son los entendidos, son los informados, son los preparados, son los eruditos, son los inteligentes, los sabios. Y de ellos, dice Jesús, que Dios mantuvo ocultas las cosas que eran necesarias para la salvación. ¿Por qué se menciona a los sabios? Uno pensaría que la sabiduría es algo bueno, ¿no? Para eso vos vas a la universidad, porque vos crees que si estudiás, eso te va a servir para tener un mejor futuro, ¿no? Vas a poder hacer mejor tu tarea y va a ser más reconocida y más remunerada. Y entonces estudiar es algo bueno, ¿no? Ahora, quiero que entiendas lo que Jesús está planteando acá. La sabiduría de este mundo es muy buena para las cosas de este mundo, pero la sabiduría de este mundo, de hecho, se volvió en un estorbo y un problema para alcanzar esas cosas que son más valiosas y más trascendentes. La salvación, participar del reino de Dios, la sabiduría de este mundo se volvió en una desventaja para eso. ¿Por qué la sabiduría se volvió una desventaja? No es que, quiero decir algo entre paréntesis. Cuando digo que Dios escondió de los sabios esto, no quiere decir que Dios no los llamó a los sabios a creer. Claro que sí. Ahí en Romanos 1:14, Pablo dice que Él es un deudor a sabios y a no sabios. Cuando vamos a predicar el evangelio, no es que nosotros decimos, esta persona es una persona que tuvo mucho estudio, así que a ella no le tengo que predicar. No, le predicamos a los sabios. Somos deudores a todos para llevarle el evangelio. Pero el problema es que la sabiduría de este mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Y por eso representa una desventaja, no en una ayuda para llegar a entender
la sabiduría que es más alta, la sabiduría celestial. Porque la sabiduría de este mundo lo que produce es más soberbia en un corazón que se siente seguro, en un conocimiento que está afectado por el pecado. Y cuando llega la verdad del Evangelio, esta persona que está segura en su conocimiento no tiene la actitud enseñable de alguien simple que puede escuchar las verdades del Evangelio y aceptarlas por lo que son, la verdad eterna de Dios. Entonces la erudición de este mundo terminó deteriorando al hombre y endureciéndole más y más. Es lo que dice Romanos también, en la descripción, en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mayor sabiduría terminó produciendo mayor necedad. Las cosas que estos hombres profesan como sabiduría son en realidad las cosas más absurdas, más contradictorias, más falsas. Después en 1 Corintios capítulo 1, 19 al 25, también se explica algo más de esta sabiduría del mundo, donde dice Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el entendimiento de los entendidos? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No es que Dios tenga un lado necio. No hay nada necio en Dios. No hay nada insensato. Pero lo que los hombres toman como insensato, como algo infantil, como algo tonto, es en realidad la sabiduría de Dios. Y por eso es que los sabios en la época de Cristo no fueron los que respondieron al Evangelio. Los que habían ido a las mejores escuelas, los que estaban mejor preparados y entrenados, en general, ellos rechazaron el Evangelio. Estos líderes religiosos son los que se van a levantar para ir en contra de Cristo. Y Jesús está explicando acá. Dios escondió la verdad de personas que se creyeron sabias. Cuando dice que Dios lo escondió de los sabios y de los entendidos, no está diciendo de que ellos realmente lo son. Está diciendo, ellos se creen esto. Y por creerse sabios y entendidos, no van a escuchar ni entender un evangelio que ellos rechazan por ser locura. No encaja con su sabiduría, pero esa es una sabiduría de este mundo, una sabiduría contraria a la de Dios. Es lo mismo que Jesús dijo en el capítulo 9 ya, en el versículo 13, cuando dice, y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no vino para salvar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y qué justos había en este mundo? Ninguno. No hay justo ni a un uno, dice Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué significa no he venido a llamar a los justos? Significa no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. A ellos el evangelio les resulta natural, verdadero, poderoso. Pero para el que confía en su propia justicia, el evangelio no tiene ningún valor. Lo mismo con la sabiduría. Para los que confían en su sabiduría, el evangelio es absurdo. Y para ellos, el evangelio no fue abierto. Dios no obró en sus corazones. Dios no abrió el entendimiento. Más bien, frente a esta actitud, lo que Dios hizo fue cerrarles el acceso al evangelio. El orgullo es el peligro. Esto es lo que pasó también, vamos a llegar más adelante cuando Jesús explique por qué Él les habla en parábolas al pueblo. Él les habla en parábolas justamente para que viendo no vean y escuchando no oigan, ni crean ni se conviertan. Jesús, como una forma de un juicio divino a la dureza del pueblo, va a ocultar la verdad para que ellos no vean. ¿Por qué? Porque su corazón era soberbio, porque su corazón se había endurecido. Así que lo que Dios hizo fue ocultarlo. Y por el otro lado, el contraste, dice, y las revelaste a los niños. La palabra revelar es lo opuesto a ocultar. Es quitar, usa la misma preposición, pero en una forma distinta. Dios apartó la verdad de los sabios, pero Dios quitó
la cobertura de los niños. Acá la palabra revelar es la misma palabra que aparece en tu Biblia y en Apocalipsis. Es el término Apocalipsis. El término Apocalipsis viene de ahí. Es la idea de quitar el velo o quitar la cobertura, descubrir. Y lo que está mostrando acá Jesús es que naturalmente el corazón del hombre está entenebrecido. Las verdades de la revelación de Dios no son naturales para el hombre, no son aceptadas por el hombre, no son vistas por el hombre. El hombre no es capaz de recibirlas porque está bajo el efecto del pecado. Pero lo que Dios hizo con los niños es quitar esa cobertura para que ellos vean. Y es cuando escuchan la enseñanza de Jesús y ven los milagros, algo más está pasando. Dios está quitando del corazón de las personas lo que les frena para ver. Y ellos están percibiendo. Y entonces van a responder y van a ser salvos. Pero este es el obrar que Dios está haciendo en sus corazones. ¿A quién Dios les reveló estas cosas? ¿A quién Dios les abrió todo esto? A los niños. Y la palabra niño acá se refiere literalmente al niño de las primeras etapas. El niño antes que aprenda a hablar o a desenvolverse solo, el niño, ¿no es cierto?, de esas primeras etapas, la etapa de más vulnerabilidad, la etapa más simple de esta vida. Este niño que no es nada sofisticado, que es dependiente completamente, este es el niño a quien Dios le abrió estas verdades. Muchas veces Jesús va a referirse a sus discípulos con términos como estos, como niños o como pequeñitos. Son mis pequeñitos estos. Contrario a la época en donde los rabinos les encantaba ser tenidos como los maestros, como los sabios y los eruditos, Jesús trató a sus discípulos como los niñitos, son pequeños niñitos. No parece un título de mucho prestigio y no lo es. Porque esta es la característica que hizo posible que ellos entren en el reino. Una persona sabia no hubiese entrado jamás al reino. Lo que necesitas para entrar al reino es hacerte como un niño. No es ser un niño, no es que solamente los niños van a ser salvos, pero hacerte como un niño, que está puesto acá en contraste con estos sabios y eruditos. Son los simples, los crédulos, los que son completamente vulnerables y completamente dependientes. Y estos niños escuchan la enseñanza del maestro y dan por hecho que es verdad, solo porque se lo está diciendo él. Y para entrar al reino, esta es la cualidad que se necesita. El reino no es para grandes, no es para inteligentes, para poderosos y sabios. El reino es para humildes, es para sencillos, es para los que pueden aceptar la verdad de Dios. No es que el reino es algo absurdo y entonces yo lo que tengo que hacer es no cuestionar nada y aceptarlo porque no se sostiene. No, el reino es sabiduría, pero es una sabiduría más alta, es la sabiduría de Dios. El reino es sabiduría, pero a esta sabiduría no se accede intelectualmente, se accede por medio de la fe. Entonces los que son más capacitados para entrar en el reino son las personas más sencillas, son las personas sin tantas barreras que les frenen de entender y creer. Y el Padre a estos se los reveló. Ahí cuando más adelante Jesús esté entrando en la ciudad de Jerusalén y los niños sean los que estén alabando al Señor y diciendo que Él es el Mesías, hombres sabios van a venir a querer reprenderlos. Y Jesús les va a decir esto. ¿Oyes lo que dicen?, dijeron ellos. Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Sabes lo que nos muestra esto? Es este principio que se ve en muchos pasajes, que es el primer paso para acceder a los beneficios de la salvación. Es una actitud enseñable, es un corazón dócil, es una voluntad que va a abrirse a la verdad de la palabra de Dios. Nada es tan eficaz para evitar que un hombre entre al cielo como el orgullo. Tenemos que reconocer que estamos yendo al infierno y necesitamos tener una actitud humilde para que el Señor nos muestre cómo escapar de él. Estos hombres no creían que estaban en peligro, ellos estaban seguros en su religiosidad y su sabiduría, y ellos eran los que estaban perdidos, cegados. El Padre les había escondido la verdad y no la podían ver, aunque era tan obvia. Y Jesús agrega un argumento más cuando en el versículo 26 dice, sí, Padre, lo vuelve a afirmar, y da la explicación, porque así te agradó. ¿Por qué Dios obró así en el mundo? ¿Por qué Dios no quiso salvar a la gente que este mundo hubiese reconocido como los mejores representantes de la raza humana? Las personas que mejor representan al hombre son los más poderosos, los que mejor se desenvuelven, ¿no? ¿Por qué Dios
quiso que no sean ellos los que entren en el reino? ¿Por qué no quiso que sean los que logran grandes cosas en esta vida? Y los que son los líderes mundiales y los que tienen todas las posesiones. ¿Por qué no los eruditos? ¿Por qué no ellos? Y Jesús lo dice de una manera muy simple. Porque así te agradó. Solamente es eso. Es porque Dios encontró placer en que sean los niños los que entren en su reino y no los sabios. Este lenguaje es un lenguaje que se va a replicar después en el Nuevo Testamento, en muchos otros pasajes que muestran a un Dios soberano en la salvación. Por ejemplo, en Efesios 1:5 dice, hablando de la elección, de por qué unos van a ser salvos, y dice, esto es parte de un plan, es Dios que lo quiso. Y usa este concepto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios lo ocultó de los sabios y lo manifestó a los niños? Pablo dice, es solo por el puro afecto de su voluntad. Es porque Dios encontró placer en esto. Y volvemos al principio del cual partimos. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él hace lo que Él quiere en este universo. Y lo que Él quiere refleja su carácter. Lo que Él quiere muestra cómo Él es y cómo es Dios. Dios es un Dios bueno, generoso y compasivo. Entonces, Dios es bueno. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios está salvando para mostrar que no es el mérito del hombre. Dios no está eligiendo al que le sirve para sus propósitos. Dios no es un Dios que se sirve a sí mismo del hombre, sino que Dios es un Dios que va a mostrar favor al menos indicado para los estándares de este mundo. Y para que eso se vea, Él se agradó de elegir a los menos indicados. Él se agradó de buscar a los niños que en el tiempo bíblico eran menospreciados. Y para Dios son el tesoro. De ellos Él va a valerse para formar su reino. Ahí en el versículo 9 después, ahí mismo en Efesios 1, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto que Dios se propuso hacer, ¿de dónde surgió? De su beneplácito, su voluntad. Entonces, lo que está haciendo Jesús acá es alabando al Padre, proclamando gozosamente frente al mundo al Dios soberano que tuvo en su corazón el poder revelarse a los más pequeños. Y esto no tiene que ver con edad, tiene que ver con actitud, tiene que ver con la respuesta del corazón al Evangelio. Y este pasaje es un pasaje precioso porque no solamente exalta la soberanía de Dios en la salvación, sino que inmediatamente lo que Jesús va a hacer es mostrar la responsabilidad del hombre en la salvación. Son dos verdades que están unidas eternamente y crean mucha división en el mundo cristiano, pero en la mente de Dios están en perfecta armonía. Y en este pasaje, Dios oculta y Dios revela. Pero hay condiciones en el corazón y también, vamos a ver en un momento, hay llamados universales de un Dios bueno que está buscando al hombre para salvarle sin importar su condición. Y es verdad, como dice en 1 Corintios capítulo 1, que entre nosotros no hay muchos poderosos ni muchos nobles. O sí, mira a tu alrededor. Hay muchos sabios según este mundo. ¿Está la élite social representada en este salón? Bueno, no. Pero hay algunos a quien Dios salva que sí son personas de mucho conocimiento. La historia de la iglesia es un testimonio de esto. Personas que nos han dado muchísimo. Hay personas de recursos, hay personas influyentes, pero no son muchos. Pero Dios muestra también su poder en cómo Él salva aún a esos corazones. Así que la gracia asombrosa se refleja en la elección soberana. En segundo lugar, la gracia asombrosa de Dios se recibe únicamente por medio de su Hijo. La gracia asombrosa de Dios se recibe únicamente por medio de su Hijo. En el versículo 27, ahora Jesús va a enfatizar esto, de la relación íntima que Él tiene con el Padre, y va a mostrar de que no hay ningún otro camino para acceder a la sabiduría celestial, al conocimiento de salvación, fuera de Cristo mismo. Entonces, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esta es una declaración tremenda, porque Jesús acaba de decir que el Padre es el soberano de toda la creación. Todo el cielo y la tierra responde a Él. Él es el Señor. Y ahora lo que dice es,
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está diciendo que el único soberano del universo le ha dado a su único Hijo toda la autoridad sobre todas las cosas. Esto es lo mismo que dice Mateo 28, cuando dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este pasaje que conocemos bien. Este pasaje es otra forma de ver la deidad de Cristo, porque en este pasaje Jesús va a hablar de su autoridad suprema sobre toda la creación, como dada por el Padre, pero después va a hablar de la revelación del conocimiento que él tiene del Padre, que es un conocimiento único que nadie más comparte, y después va a hablar de la libertad que él tiene de darlo al quien él quiere. Y si vos lo mirás con el versículo anterior, el que es el Señor de todo es el Padre. El que decide ocultar y revelar es el Padre. El que eligió es el Padre. Pero ahora el Hijo se está atribuyendo a sí mismo todo esto que es del Padre. El Hijo es el que va a decidir a quién revelarle. El Hijo es la autoridad suprema de toda esta creación. Entonces este versículo está mostrando al Hijo en esta forma. Agrega la próxima expresión: no solo el Padre le ha dado al Hijo todas las cosas. ¿Qué relación tiene el Padre con el Hijo? Mira, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Esta expresión de conocer, el Padre conoce, el Hijo conoce, nosotros sabemos que en el lenguaje bíblico, este conocimiento es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento no de información. No es que nadie sabe nada del Padre, porque los judíos sabían cosas del Padre. Pero nadie conoce al Padre como el Hijo lo conoce. ¿Cómo lo conoce el Hijo al Padre? Bueno, si vos mirás, por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan arranca ese evangelio teológico mostrando esa relación. En Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En esa expresión, cuando dice que el Verbo era con Dios, los alumnos del CCP me han escuchado explicar ese término. Ese con es una expresión que muestra relación. Literalmente está diciendo que el Padre y el Hijo en la eternidad viven una relación de conocimiento mutuo. Esa palabra con es una palabra que expresa dirección, pros, hacia. O sea, el Padre y el Hijo estaban mirándose el rostro, si podríamos graficarlo en nuestra mente, uno frente al otro, en la eternidad, disfrutando de una intimidad en la cual nadie entra. Es una intimidad única y exclusiva, que solamente es conocida por ellos. Entonces el Hijo es el que conoce al Padre en esta forma, y de forma completa, absoluta, en todos los sentidos, en todos los detalles, por esa relación dentro de la Trinidad que existe. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Está hablando de esa unión, esa intimidad, esa relación cercana. Y entonces, al decir esto, lo que está mostrando Jesús es: los sabios de este mundo se creen sabios, pero la verdadera sabiduría viene a través de Cristo, que es el único que conoce al Padre de esta forma íntima y completa. Lo que está diciendo es que no hay acceso al Padre por ningún otro camino. Ningún erudito podría, mirando la creación, llegar a el conocimiento que Cristo revela del Padre. No es algo que pueda llegar a mi mente de la intuición. No es algo que viene por mi imaginación o por el estudio o por mi capacidad. La única forma que tengo de acceder a ese conocimiento sería que el único ser en el universo que lo tiene me lo comunique. No hay otra forma. El conocimiento de Dios llega al hombre solamente a través del canal de la revelación, no del estudio. No es la iniciativa humana la que busca a Dios o puede llegar a Dios. Por eso es que el hombre que se aleja de esa revelación está en total tinieblas. Es un hombre que se cree sabio, pero es un necio, porque no tiene el conocimiento real que solamente viene a través del Hijo. Solo el Hijo conoce al Padre. Es lo que dice Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay acceso al Padre. No hay otro camino.
No hay otra religión, no hay otro maestro, no hay sabiduría humana, no hay investigación que pueda llevarme a Dios. Fuera de la revelación que Dios dio a través del Hijo, el hombre estaría en total oscuridad, porque solo el Hijo conoce al Padre. Y entonces, la última expresión, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Acá de nuevo vuelve al concepto de la revelación que antes estaba hablando. Es Dios que va a quitar el velo. Y antes era Dios el Padre que le quitaba el velo a los niñitos. Pero ahora es Dios el Hijo el único camino para llegar al Padre. Por eso es el Hijo el que va a tomar esta responsabilidad y esta libertad de decidir a quién Él lo va a abrir. Esta palabra quiera, a quien el Hijo quiera revelarlo, tiene que ver con una intención o un propósito o una disposición. Ahí en Mateo lo usó, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 19, cuando dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Acá es la idea de que José no quería perjudicar a María y que María sea ejecutada. Está diciendo que José lo que estaba haciendo era evaluando, decidiendo, planeando. No es que solamente José estaba reaccionando. Y en base a ese plan, él decidía esto o aquello. Esta es la palabra que se está usando acá para lo que el Hijo quiere. El Hijo quiere revelarlo a estos y por eso Él lo hace. Aquellos a quienes el Hijo quiere revelarlo son los mismos de los que habló antes, aquellos a los que el Padre lo ha revelado. El Padre reveló las cosas a los niños. Y esto es lo mismo que hay en el corazón del Hijo. Revelarlas a los mismos que el Padre se las quiso revelar. Entonces el Hijo ahora interviene. Y es el Hijo el que está obrando para sacar esa cobertura para que estos pequeños, estos humildes, estos simples puedan entender y responder al Evangelio. Esto es gracia. Esto es gracia de que Dios haya dado al Hijo para revelarnos al Padre. No habría cómo llegar a ese conocimiento, pero Dios lo manifestó. Pero lo manifestó por un solo canal, solo a través de Cristo. Entonces la gracia asombrosa de Dios se recibe únicamente por medio de su Hijo. El último, la gracia asombrosa de Dios se expresa en una invitación universal. La gracia asombrosa de Dios se expresa en una invitación universal. Y llega ahora el versículo 28. Después de hablar de cómo Dios está obrando en los corazones, ahora Jesús se vuelve a las multitudes para hacer este llamado. Un llamado que escuchamos el eco en muchos otros pasajes. Pero en este pasaje lo que va a decir Jesús es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vengan a mí todos. Este llamado a venir podríamos ver como es una invitación a creer en Cristo. El venir a mí es sinónimo de crean en el mensaje que les estoy predicando. Y creer no es solamente asentir, sino que es seguir a Cristo. Por eso Jesús usa esta palabra de vengan. Implícito acá en venir a mí está el concepto del arrepentimiento que hablamos la semana pasada. Para venir a Cristo, estas personas tenían que dejar sus propios caminos, tenían que dejar su propia sabiduría, tenían que dejar sus propios planes y tenían que abrazarse a Cristo. Tenían que venir a Cristo como un niño para que, creyendo en Cristo, ellos puedan tener todos los beneficios del reino. Vengan a mí. Fíjense también cómo se agrega esta palabra completamente inclusiva. Todos. Él está abriendo la puerta de par en par, sin ninguna distinción. Notás que acá Jesús no está diciendo, vengan a mí los niños solamente. No está diciendo, vengan a mí los elegidos antes de la fundación del mundo. Él dice, vengan a mí todos. Todos los que están trabajados y cargados. Esa expresión todos es el mensaje consistente de toda la Escritura. Dios llama de forma legítima, sincera, a toda la humanidad, a todo ser humano que respira. Vengan a mí. Y agrega inmediatamente esta descripción. ¿Cómo están? ¿En qué condición están todos los que deben venir a Él? Son todos los que están trabajados y cargados. La primera palabra, trabajado, tiene que ver con el trabajo arduo o el afán, la fatiga o la carga que viene a una persona en esta situación. ¿Por qué Jesús habla de el mundo como gente cargada? Trabajada. Gente trabajada. Bueno, en el contexto, vos viste
a Jesús hablar de los fariseos y de su sistema para salvación. Los fariseos habían creado un sistema para guiar a la gente a cómo ser salvo, que estaba basado en el esfuerzo personal. Entonces, para el fariseo, vos estabas bien con Dios si vos cumplías con todas las demandas de Dios. Pero eso te traía problemas, porque no podías cumplir todas las demandas de Dios. Eras pecador. Por más que te esfuerces, solamente podías vivir una vida de hipocresía, pero nunca de santidad. Y eso lo que hacía era cargar el corazón de culpa. La culpa y la presión de una expectativa a la que nunca voy a lograr cumplir. Esas cargas, Jesús las señala, por ejemplo, en Mateo 23:4. Cuando dice de los fariseos, dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos se paraban y le decían todo lo que había que hacer, pero ellos sabían que ellos mismos no las cumplían. Y aún más, ellos no hacían ningún esfuerzo para disimularlo, ni para intentar hacerlo. Ellos solamente cargaban al pueblo con la culpa de no cumplir la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice, todos los que están trabajados y cargados, este es el contexto. Es un pueblo que ha sido oprimido. Ha sido oprimido por el pecado. El pueblo está sufriendo las consecuencias del pecado. Están sufriendo porque el mundo está marcado por el pecado. Hay toda clase de problemas. Hay enfermedades. Hay dificultades y ellos son esclavos de sus pecados. Pero sumado a eso, estaba un sistema religioso falso que les imponía una carga que los agobiaba. Y a ese mundo vino Cristo a traer salvación. Y por eso Él se presenta como la única esperanza para ese mundo. Vengan a mí, no hay esperanza en ningún otro. En esa situación ustedes se encuentran, vengan a mí. Y lo que les promete el Señor dice, y yo os haré descansar. Esta es la promesa central del Evangelio. Reposo. Cuando vos venís a Cristo, ¿a qué venís a Cristo? ¿Qué venís a buscar a Cristo? Esto es lo que Él te ofrece. Él te ofrece reposo. El término reposo es un término muy amplio teológicamente. Habría que ir a muchos pasajes para poder armar ese cuadro que el pueblo de Israel tenía en su mente con reposo. Pero todo el Antiguo Testamento había anunciado que Dios iba a traer una era de reposo, que es sinónimo a una era de salvación. ¿Qué es el reposo? Bueno, es el reposo de nuestros enemigos, es el reposo de la hostilidad de un mundo que no deja que los cultivos florezcan, pero es más que eso, es el reposo del alma, es el reposo de entrar en el gozo de Dios y disfrutar de una comunión ininterrumpida con Dios. Es el gozo de la intimidad con el Creador. Es el gozo que disfrutó Adán y Eva en el huerto del Edén. Es el reposo. Y por eso Israel, todas las semanas, el día séptimo, celebraba el día de reposo, como un testimonio y un recordatorio de que en este mundo no hay reposo permanente. No está el reposo final, pero que Dios les iba a dar en el futuro lo que les prometió, una era de reposo eterno. Entonces, todas las semanas ellos reposaban de sus actividades, pero más que eso, reposaban en Dios y en su cuidado y adoraban a Dios ese día para recordarse que Dios les había prometido un reposo mucho mayor. Pero ese reposo solo iba a venir cuando llegue el Mesías. Cuando Cristo vino, Él dijo, yo estoy acá para cumplir esto. Yo soy el que viene a ofrecer el reposo del alma, el reposo de todo el pecado. Entonces, ¿qué es el reposo? ¿Qué es lo que ofrece el Evangelio? Bueno, el Evangelio ofrece la libertad del pecado, la libertad de las consecuencias de un mundo marcado por el pecado, una salvación completa del pecado, una relación ininterrumpida con el Creador, un corazón completamente satisfecho y en paz con Dios, el reposo eterno. El reposo del Hijo de Dios comienza cuando crea el Evangelio, pero ese reposo es solamente inicial. No es el reposo completo. El reposo completo lo vamos a disfrutar cuando se cumplan todas las promesas. Por eso es que Hebreos, el autor de los Hebreos en el capítulo 3, nos habla de un reposo al que todavía no hemos entrado. O sea, en un sentido el Hijo de Dios ya entró en el reposo, pero en otro sentido todavía no. El reposo se va a completar cuando se termine el plan de salvación. Entonces podrías asimilar estas dos ideas. Salvación
sinónimo de reposo, ¿sí? Todo lo que la Biblia habla de la salvación presente, continua y futura, lo relaciona también con esta idea del reposo, el reposo del pueblo de Dios. Entonces, esto es lo que le está prometiendo Jesús: reposo, reposo real, reposo de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado, reposo. Vengan a mí. Y Jesús es el único que lo puede dar. No solamente esta invitación era una invitación a creer en Cristo, esta era una invitación también a someterse a Cristo. Porque el Evangelio no termina con una oferta de reposo, sino que el Evangelio sigue con una invitación a la sumisión. Y es parte del mismo mensaje. No son dos etapas del Evangelio, es el mismo mensaje. Y fíjate lo que dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo? Bueno, el yugo era el tronco que se le ponía por encima a los bueyes que iban tirando del arado. Y cuando un hombre, un granjero, quería tener un yugo, nos dice Barclay que tenía que ir al carpintero para que le arme una. Y el carpintero le pedía que traiga el animal. Y entonces, mirando al animal, mirando las características del animal, el tamaño, el porte, la forma de su cuerpo, él armaba un yugo. Y después se lo probaba y le hacía los retoques que tenía que hacer, porque el yugo tenía que calzar muy bien en su cuerpo y quedar muy cómodo. Y tenía que poder tirarlo sin lastimarse. Entonces, se armaba ese yugo. El yugo, en el lenguaje bíblico, tuvo muchos sentidos. Por ejemplo, a veces el yugo tenía el sentido de servidumbre. Una persona que estaba en un estado de esclavitud, se le usaba ese cuadro: está bajo el yugo de la esclavitud. Entonces está teniendo que ser el esclavo de otro. Y es una imagen de yugo. Pero no solamente de esta forma. A veces también se usaba para hablar de el gobierno o de la sumisión de un pueblo a un rey. Y no necesariamente al rey conquistador de otro pueblo, sino a veces a su propio rey, de su pueblo. La idea del yugo lo que tiene es esta idea de sumisión a otra autoridad. Y cuando Cristo está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo algo un poco raro, porque este buey no se ponía él mismo el yugo. Pero el Hijo de Dios, cuando dice lleven mi yugo sobre vosotros, está dándole a él esta responsabilidad de ponerse bajo ese yugo. Y está mostrando esta actitud de los salvos, de someter su voluntad a la del amo, del nuevo amo, a Cristo. Entonces, cuando Cristo le ofrece el reposo, no le está ofreciendo un reposo de cualquier forma de autoridad. Él le está quitando, por decir así, la carga que el falso sistema religioso le había impuesto. Pero no los está dejando libres en el campo, sino que les está diciendo lo que tienen que ahora es tomar mi yugo. Él está cambiando lealtades. Él está cambiando la autoridad sobre sus vidas. Ahora va a ser Cristo la autoridad. Y venir a Cristo es también responder a esta invitación. Cuando dice venid a mí, Él los está llamando a venir a Él a tomar su yugo. Nadie viene a Cristo realmente si no está dispuesto a ponerse bajo el yugo de este amo. Porque la invitación es esa. No hay otro evangelio. No hay otra invitación, no hay otra forma de vivir la vida cristiana. La vida cristiana es venir al que te da el reposo y ponerte bajo su yugo. La tercera forma de esta invitación, lo vemos en la próxima expresión: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces la invitación es a creer, la invitación es a someterse, la tercera invitación es a imitar a Cristo. La palabrita acá, aprended de mí, es la misma palabra que se usa para un discípulo. Es el llamado al discipulado. Esta es la esencia del discipulado. Es aprender del maestro. Y lo que implica es escuchar, observar, imitar y hacer todo lo que Él hace para que yo llegue a ser como Él. Aprended de mí. Entonces lo que está diciendo es hacer de Cristo el patrón al cual vos vas a moldar toda tu vida. Vos vas a mirarlo como el referente y vas a escuchar su enseñanza y ver su vida y hacer que toda tu vida se acople a eso y se amolde a eso para que llegues a ser como Cristo, desde mí. Este es el llamado que se repite en todo el Nuevo Testamento. Este es el llamado básico de lo que implica vivir la vida cristiana. Es ser un discípulo de Cristo. Es imitarlo a Él. Y te da un argumento. ¿Por qué tenés que elegirlo a Él como maestro? ¿Por qué convertirte en lo que Jesús es? Te dice, porque yo soy
manso y humilde de corazón. Y este argumento lo podríamos tomar así. Elegir a un amo se puede volver una tarea un poco peligrosa. ¿Cómo me va a tratar ese amo? ¿Qué me va a pedir ese amo? ¿Cómo va a imponer su autoridad sobre mí ese amo? ¿Va a usar el látigo? ¿Va a usar ¿Qué va a hacer ese amo conmigo? Entonces cuando Jesús está diciendo, síganme y vuélvanse mis discípulos, va a dar un argumento. No hay otro maestro como Jesús, porque Jesús es manso y humilde. Él no va a ser un amo despiadado que por caprichos personales va a imponer con dureza su propia voluntad. Él es un amo que muestra ternura, que muestra fidelidad, que muestra afecto y atención, paciencia. ¿Qué otro amo vas a seguir? Seguilo a Él. Él es manso y humilde de corazón. Estas cualidades de Cristo también muestran su sujeción al Padre, que van a ser nuestro modelo de cómo nosotros nos vamos a someter a Él. La humildad de Cristo y la mansedumbre de Cristo se reflejan ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8, cuando nos dicen que nosotros no tenemos que hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y este es el sentir que hubo también en Cristo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro maestro. Él es el que miró por nuestros intereses, el que nos buscó a nosotros, el que no tuvo nada de lo que era como cosa que aferrarse. Entonces es un llamado a la imitación. Y el último es una invitación a descansar en Cristo. Es una invitación a descansar. Entonces la invitación de Cristo es una invitación a creer, una invitación a someterse, una invitación a imitar y una invitación a descansar. La promesa, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, Jesús no está diciendo que la vida cristiana va a ser fácil. Ya vimos, va a haber enemigos, va a haber persecución, va a haber dolor, va a haber aflicción. ¿Qué es este descanso? Bueno, el descanso que se prometió. Ese hallaréis descanso para vuestras almas. Sin duda está diciendo, si vos seguís a Cristo, vos vas a experimentar su paz en medio de la dificultad de este mundo. Porque de lo que Cristo te va a librar primero no es del entorno pecaminoso. Te va a librar de tu propio corazón pecaminoso. Y cuando vos seas librado de tu propio corazón pecaminoso, lo que vas a experimentar es la paz de Dios en medio de un entorno pecaminoso. Vas a experimentar el gozo, vas a encontrar reposo. Y ese es el tesoro del Hijo de Dios. El tesoro del Hijo de Dios es que Él está en medio de un mundo hostil, pero su corazón está en paz. Él se sabe perdonado. Él está seguro en el Señor. Él sabe que Dios está obrando todos los propósitos para el bien de los que le aman. Entonces Él entró en ese reposo. Pero todavía ese reposo no se completó. Entonces ese hallaréis descanso es también escatológico. Es una promesa futura. Vas a entrar al reino. Esa es la promesa. Entonces vas a buscar en Cristo el reposo. No vas a buscarlo en este mundo o en las cosas de este mundo. Vas a abandonar este mundo y poner tu mirada en las cosas celestiales. Ahí está el reposo que vos estás buscando y lo vas a tener si recibís la invitación de Jesús. Y da un argumento más de por qué deben tomar ese yugo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues si no me parece muy fácil el yugo que el Señor eligió para mí. Yo hubiese elegido otro, distinto. Pero ¿te acordás lo que ilustraba de ese buey? Cuando el buey iba al carpintero, el carpintero no le daba uno de los yugos que tenía ahí ya preparado. Le hacía un yugo a medida. Es el yugo que él necesita. Es el yugo que va a permitir que él cumpla su misión, su tarea. Y Jesús está diciendo, este yugo que yo estoy poniendo sobre vos es el yugo adecuado. La palabra fácil acá, podés pensarlo así, me calza bien. Es el yugo adecuado. Es el yugo, no es el yugo de otro, no es el yugo que me va a lastimar, es el yugo que el Señor preparó exactamente para mi vida. ¿Y quién sabe lo que necesita para ser formado a la imagen de Cristo? ¿No crees que es exactamente lo que Dios permitió en tu vida y que sigue permitiendo en tu vida? Es fácil en ese sentido. Y es ligera la carga, uno podría pensarla en varias formas. Uno podría pensar, si lo tomamos como simplemente la diferencia entre ser salvo y no ser salvo. Sí, ser salvo es difícil, pero vos pensás que estar lejos de Dios es más fácil. En el momento podría parecerlo. El corazón te dice
que no. La angustia, la culpa, el dolor de las consecuencias del pecado, todo eso se va a golpar sobre vos. Es fácil. Podríamos pensarlo también, los yugos se solían tirar de a dos. Entonces uno, cuando está usando esta expresión, mi yugo, puede ser el yugo que Cristo te puso o puede ser el yugo que Cristo está tirando junto con vos. Y uno puede tener esa imagen en mente. El Señor está diciendo, mi yugo es fácil y es ligero, porque Él está haciendo la obra en nuestras vidas. Y si bien se siente pesado, tu vida está siendo sostenida por Él. No va a fracasar. Él va a terminar lo que empezó en tu vida. Así que vas a poder llevar las cargas y vas a terminar la tarea que Él te dio. Es ligera la carga. Así que este pasaje termina con esta invitación. Y no podemos terminar solamente pensando en la teoría de este pasaje. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos con el llamado de este pasaje. Este llamado es un llamado a venir a Cristo. Y la pregunta final es, ¿ya respondiste a ese llamado o no? ¿Ya viste esa gracia asombrosa de un Dios que te trajo la luz del Evangelio? Sos uno de esos niños que con humildad está escuchando y está diciendo, esta es la verdad, debo seguir a Cristo. Estás escuchando el llamado del Señor a venir a Él y vos decís, sí creo, sí quiero someterme a Él, sí quiero seguirlo y volverme su discípulo, sí quiero disfrutar de su reposo. Entonces lo que tenés que hacer es venir. ¿Y qué es venir? Bueno, no hace falta ningún acto religioso para venir. Es una disposición del corazón. Cuando Apocalipsis dice, el que tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Es este mismo llamado. Ahora mismo vos podés volverte un discípulo de Cristo. Si vos abrazás esta verdad, si vos disponés en tu corazón seguir a Cristo como el Señor de tu vida, esto va a ser un testimonio que Dios está obrando en tu alma. Y vos vas a tener todas estas promesas, vas a encontrar el descanso para tu alma. Y preguntarte, ¿vos ya recibiste a Cristo? Y déjamelo preguntar de esta manera. ¿Se refleja en tu vida el reposo que el Señor prometió a los que le seguían a Él? ¿Podés ver el fruto de esa conversión en ese reposo que hoy estás disfrutando? ¿Podés disfrutar de la comunión con Dios? ¿Podés disfrutar de la libertad del pecado? ¿Podés disfrutar de un servicio gozoso? ¿Podés disfrutar de ser cada día más como Cristo? ¿Se está reflejando eso en tu vida? Porque eso es lo que Cristo dijo que se iba a ver en los que respondían a su llamado. Vengan a mí. Oramos para terminar. Padre, gracias por este pasaje que de una forma tan clara nos mostró la esencia del Evangelio y el llamado central del Evangelio, vengan. Y ese mensaje sigue sonando en el mundo, este llamado se escucha aún en este mismo momento. Y Señor, te pido que tu gracia pueda revelar estas cosas a los niños. Y si hay niños acá presentes, tu verdad está siendo predicada. Quita la cobertura. Déjales ver la verdad. Atráelos hacia ti. Salva, Señor, con tu poder a los que están perdidos. Y ayúdanos a seguir siendo fieles en predicar este evangelio. Y no un falso evangelio, no una deformación del evangelio. Ayúdanos a seguir proclamándolo, confiando en que tu poder va a salvar. Y te encomendamos nuestras vidas a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.